buenas tardes. Les damos la bienvenida a la tercera mesa de esta cuarta jornada pública del Seminario sobre Decisiones del Sistema Interamericano. Ya en las mesas anteriores hemos abordado la problemática o los temas relevantes respecto a las obligaciones del Estado en relación con las actividades empresariales. La primera mesa lo abordamos desde los estándares del Sistema Interamericano, Comisión Interamericana y Corte Interamericana. En la segunda tuvimos participación de personas de la sociedad civil respecto a ciertos casos. Esta tercera mesa aborda la misma problemática, pero desde la visión de la sede judicial, es decir, desde las personas que resuelven estos casos, las consideraciones que se toman en cuenta y, bueno, al final de cuentas, las resoluciones y qué es lo que se está decidiendo en nuestro país. Para esto, le agradezco mucho la presencia al ministro en retiro, Juan Silva Mesa, por acompañarnos el día de hoy, y también a Alejandro Castañón Ramírez. Esta mesa constará de sus dos participaciones durante 25 minutos. Les presento, supongo que no hay tanto que pueda decirles que no sepan del señor ministro, pero aún así haré una breve presentación de él. Fue ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación desde 1995 al año 2015. Fue presidente de este mismo órgano y del Consejo de la Judicatura Federal en el periodo 2011 a 2014. Es profesor titular de Derecho Penal de la Facultad de Derecho de esta universidad desde el año 1971 y actualmente imparte en esta misma casa de estudios la materia de Teoría de la Constitución. Además, a inicios de este año se ha integrado como investigador en este instituto. Sin más que decir, le cedo la palabra. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes a todos ustedes. A efecto de iniciar esta participación en este importante seminario, quisiera solamente hacer y dejar unas palabras como cuestión de previo y especial pronunciamiento, dicen los abogados, pero que son para mí soslayables. Definitivamente dejar constancia pública, estimo grabada, de mi agradecimiento a la maestra Magdalena Cervantes Alcaide, definitivamente, por este importante esfuerzo que se viene notando a partir de que se hace cargo de este observatorio del Sistema Interamericano de Derechos Humanos en este instituto, en esta Universidad Nacional. Se ha notado esa mano que nosotros tuvimos la oportunidad de conocer, en tanto que tuvimos la oportunidad de trabajar juntos en la Suprema Corte de Justicia y por mi parte conocer todo el trabajo serio, profesional y comprometido de siempre, que hoy no es una excepción. En cada uno de sus trabajos imprime ese sello característico de ella y sobre todo en ese compromiso que tiene con esta materia de protección de los derechos humanos, de los derechos fundamentales. De ahí, pues, mi agradecimiento en estas breves palabras, pero muy sentidas, que inclusive me dan pie para decirle a Marle, a nuestra querida Marle, que también es muy significativo para mí que me inicie, esta es mi primera participación en un seminario en este Instituto de Investigaciones Jurídicas. No es novedad, yo ahorita estoy saliendo de las últimas veces de todo, ¿sí? Lo último, esta es la última sesión, el último proyecto, la última despedida, todo eso último quedó y se cerró, y esto es una situación importante para siempre. Ahora, espero que Male tenga la buena mano de decir ahora es una primera vez de las que se puedan tener de aquí para adelante. Muchísimas gracias, Male, así lo agradezco. Y qué bueno que sea precisamente en este seminario que decíamos, sí tiene esta importancia definitivamente en temas que no son del cuño corriente, definitivamente no son usuales del conocimiento, creo que ni de las empresas, o sea, de los particulares, ni del sector público, entiéndase Estado, gobierno, y mucho menos también de los órganos judiciales. No son inusitados, pero no son de presentación tan frecuente como lo es ahora. Ya en función de este desarrollo que se viene teniendo a partir de la reforma constitucional en materia de derechos humanos, porque así ha sido, donde empiezan a voltearse
a las instancias inclusive jurisdiccionales en esta materia en relación con precisamente el contenido de las reformas que determinan esa obligatoriedad para estar presentes en la Constitución y desde la Constitución los nuevos contenidos, los nuevos compromisos, las nuevas obligaciones de carácter jurisprudencial, y esto es muy importante, y los nuevos contenidos. Y en este trabajo estamos, y de eso no es ajeno precisamente este seminario. Este seminario nos está dando noticia precisamente, estoy seguro que así ha sido el día de hoy, donde debieron de haberse manifestado pues muchas inquietudes también en relación con estos temas, muchas exigencias en relación con ellas, en tanto que todo esto que se viene trabajando en problemas que a veces parecen que no tienen solución, que no hay solución fáctica, que hay un gran conflicto y problema jurídico, que son situaciones que afectan aspectos de la vida cotidiana de colectivos importantes y que no hay forma posible de resolverlos desde los cauces constitucionales. Impensables cuestiones se presentan ahora, como el tema que ha sido motivo ya de tratamiento aquí en esta mañana, de la consulta previa, donde ahora vamos a hacer referencia a ella ya en una decisión judicial. No es la única, no es la primera. Existen algo que era impensable. Esto se los digo con la autorización de las canas. Vamos a hacer una presa. Ay, preguntarle a quién, pero no se les sabe. ¿Para qué? Si esto es un polo de desarrollo que tiene todo este impacto y este beneficio, etcétera, y se va a hacer. Se va a hacer. Por las buenas, por las malas o por las regulares. Con fundamento, con el medio fundamento, con sustento. ¿Cuántos amparos? ¿Cuántas reclamaciones? ¿Cuántos van a ganar? Va. Trátese de impuestos, trátese de muchas acciones de gobierno, muchas veces las decisiones de costo-beneficio, cálculos de otro orden, ajenos al derecho, ajenos a lo constitucional, así se han tomado. Vale pensar que ya no se toman así. Sin embargo, sí tenemos medios, sí tenemos formas de hacer reconducciones a la legalidad, a la constitucionalidad y a los nuevos temas de la constitucionalidad. De esta suerte, decíamos, siempre hay una solución, siempre hay un orden jurídico nacional o internacional, siempre hay instancias ya nacionales o internacionales, donde tenemos parámetros, y como se dice en una publicación de la Suprema Corte, elaborada con el auxilio de muchos de ustedes, es un orden que debe ser conocido, observado y exigido. ¿Cuándo? Nunca. Ahora sí. Ahora sí, y nos lleva a ese ejercicio de acierto-error, de construcción permanente en los criterios, de la no satisfacción plena en todos los casos. Sin embargo, tratar de buscar lo positivo, tratar de buscar el avance aunque sea mínimo, la puerta que ya no está cerrada a piedra y lodo, que se abre y hay una rendija por donde se puede colar, abrir y sostener. Criterios. Autonomía e independencia, como doy testimonio, sucedió con la reforma constitucional de 95. Uno de los aspectos más importantes para el Poder Judicial de la Federación es abrir y entrar por la rendija de la independencia. Una rendija, abrirla, tratar de ensancharla, pero sobre todo sostenerla. Difícil, porque hay veces las fuerzas que cierran y abren las puertas son fuertes. Pasa, pero se están sosteniendo. De esta suerte vamos a hablar hoy en estos temas, precisamente, que es el tema del seminario permanente, los proyectos de desarrollo, infraestructura y derechos humanos en sede judicial.
Y aquí no estamos hablando de la sede académica, no estamos hablando de la sede administrativa, sino de la sede judicial. ¿Qué pasó con este tipo de proyecto de desarrollo en un eventual o real o cierto o violación a derechos humanos? O cuando menos, presunta o así alegada, pero ya en la judicialización de estos temas en sede judicial. Los otros han sido otros ejemplos. Aquí tenemos, en el caso concreto, hablar de proyectos de desarrollo en lo que se ha bautizado a la mesa, caso Mayas contra soya transgénica. Un tema que fue judicialmente tratado en función de decisiones y actos administrativos que llevaron a la promoción de juicio de amparo y que vamos a tratar de dar los elementos fundamentales sacados de manera sintética de las propias resoluciones para dar oportunidad a, en este caso, y es una decisión prácticamente que estamos tomando, de dejar sentado en función de la orientación que han tenido estas mesas, de cómo se puede ir construyendo inclusive a través de una decisión judicial que no es la decisión mayoritaria, pero que sí llega a integrar un voto concurrente en una decisión que dentro de una tipología de votos también tiene un efecto y que pretendió dejar sentada una opción de un criterio, a lo mejor no la más correcta, pero sí en el sentido de decir, esta es la decisión, pero la aplicación y la ejecución y el cumplimiento puede darse de esta manera, como se debe de estar dando ya en estos momentos. En estos temas, las decisiones, es una máxima en la justicia de la verdad tiene patas largas. La justicia tarda en llegar, pero llega. Pero cuando llega a veces ya no hay ni justiciables, ya no están. Pero están allí los problemas. Y en este tipo de casos, de esta naturaleza, así son. ¿Dónde están las comunidades? ¿Cuáles son las comunidades? Etcétera. ¿Cómo se instrumenta? Etcétera. Esto es de una gran lentitud. Da oportunidad a este tipo de manifestaciones, a este tipo de reflexiones, de este orden en el apartado jurisdiccional, con las reglas jurisdiccionales, con los criterios en revisión, con el impulso a los nuevos criterios. Estamos dejando criterios de lado, estamos incursionando en nuevos criterios, estamos dando alcance, contenido material a figuras que no existían o que existían pero que no tenían aplicación y que ahora las tienen y se está dando esos alcances. Es innegable, hay que consultar en el semanario judicial, en las decisiones que se vienen o se tiene noticia, como un criterio que hoy tiene de 8 a 10, tiene 9 y que después también tiene 7 otra vez y luego el 9,5, por decir algo, una analogía, en ese tránsito que se va teniendo. Lo importante es que la puerta está abierta, la interpretación está y los problemas sí tienen solución, aunque en estos temas es altamente complicado. Sin embargo, lo sabemos, el bienestar común, todas esas expresiones que sabemos y conocemos no pueden ser valladar. El Estado mismo debe tener el ingenio de encontrar las soluciones. Si no este es el camino, a lo mejor es este otro. Si no es este, a lo mejor este de otro. Siempre el Estado, el poder público, el poder privado, de hecho, como poder fáctico, tiene soluciones, tiene alternativas y hay derechos humanos que respetar. Bien, ¿qué pasó en este asunto de la soya transgénica? Doy noticia, no todos están enterados del tema, hay unos que están enterados de más de este tema, entonces para ellos con todo pudor vamos a destacar algunos de estos datos. ¿Cómo se inicia esta cuestión? La Dirección General de Inocuidad Agroalimentaria, Acuícola y Pesquera remite una solicitud presentada por Monsanto a la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental, perteneciente a la Secretaría del Medio Ambiente,
en febrero de 2012. Es importante poner el contexto jurisdiccional, inclusive en ciertas fechas, para ver cómo va este tránsito y hoy dejar la inquietud y el encargo que le den seguimiento para ver cuándo se resuelve. ¿Sí? Voy a dejar una carga testamentaria a quien le puedan ustedes decir cómo se resolvió. Para que se emitiera, la mandan a la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental para que emita el dictamen a que hace referencia los artículos tales de la Ley de Bioseguridad de los organismos genéticamente modificados. El 23 de febrero se remite copia de la solicitud a otra dirección, la Dirección General de Sanidad Vegetal, para que fuese evaluada en los términos tal de la Ley de Bioseguridad. Días después, la Dirección General de Sanidad Vegetal contesta que una vez analizadas las pruebas, salvo algunas recomendaciones, no existían impedimentos para otorgar el permiso solicitado. La Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental resolvió en el mismo sentido, ojo, sin considerar que el Instituto Nacional de Ecología, INE, y la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, CONABIO, al emitir sus respectivos dictámenes, consideraron inviable la liberación del espécimen en virtud de que algunas áreas comprendidas en la solicitud de Monsanto se encontraban a una distancia no mayor de 4 kilómetros de reservas y áreas naturales protegidas, por lo que a su juicio podría afectar el ecosistema de dichas zonas protegidas. Mientras tanto, la Dirección General de Inocuidad y la Dirección de Sanidad Vegetal remiten copia a la Comisión Intersecretarial de Bioseguridad para efectos de la respectiva inscripción y publicación en el Registro Nacional de Bioseguridad. Ese mismo día, la Dirección General de Inocuidad y la Dirección General de Sanidad Vegetal remiten a la Dirección del Servicio Nacional de Inspección y Certificación de Semillas copia de la solicitud para efecto de que emitieran sus respectivas opiniones y comentarios, quienes después, mediante escritos fulanos de tales, señalaron que, a su juicio, no existían impedimentos para otorgar el permiso solicitado por Monsanto. Así, el 5 de marzo del 2012, se puso a disposición del público en general, a través de la página de Internet, la solicitud presentada por Monsanto a efecto de que la sociedad emitiera su opinión. Por último, analizados los elementos aportados por Monsanto y habiendo estudiado los dictámenes y opiniones de los diversos entes gubernamentales, determinaron otorgar a Monsanto el permiso para la liberación de soya genéticamente modificada resistente al glifosato. Esta expedición referida a estos permisos constituyó precisamente la litis en el juicio de amparo. Este juicio de amparo fue sustanciado por el juez de distrito correspondiente y, en una apretadísima síntesis, como consecuencia de estos actos, de los actos emitidos por las autoridades que ya señalamos, fue promovido el juicio de amparo por diversos quejosos, por derecho propio y como representantes de asociaciones indígenas y apicultores, quienes efectivamente promovieron demanda de amparo, reclamando concretamente la expedición del permiso para la liberación al ambiente en fase comercial de soya genéticamente modificada, así como el dictamen emitido por la Dirección de Impacto y Riesgo Ambiental correspondiente. En sus conceptos de violación, sintetizo, los quejosos en esencia alegaron que la expedición del permiso viola su derecho a un medio ambiente sano en razón de los daños que se podrían causar a los recursos naturales de la zona, que se afectaría la práctica ancestral y el medio de subsistencia que han tenido las comunidades indígenas, como es la apicultura. Lo anterior, debido al uso del glifosato y el consecuente daño a la actividad apícola, que se violó el derecho de participación en consulta previa e informada de las comunidades indígenas en aquella medida en que pudieran afectarles, que se violó el derecho fundamental relacionado con la libre determinación y participación en forma de decisiones fundamentales. Los quejosos, ahí mismo, se autoadscribieron como miembros de un pueblo indígena y alegaron la exclusión y discriminación que históricamente han padecido por parte del Estado. Alegaron también violación al artículo 5 constitucional, reclamando su derecho al trabajo. Señalaron además que las autoridades violaron el principio de legalidad del informe de impacto ambiental. Todo esto, así sintetizado, apretadísima la síntesis, sin hacer referencia a la profusión de argumentos con los cuales se expusieron en la demanda, en los 5 importantes conceptos de violación que esgrimieron. El juez de distrito, tramitado el juicio, emite sentencia y concede el amparo a los quejosos. En forma destacada, estima que se habría acreditado el interés legítimo
de los quejosos. Para resolver, consideró oportuno llevar a cabo un control de constitucionalidad ex oficio. Al analizar el convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas tribales en países independientes, determinó que los estados tienen la obligación de consultar a las comunidades indígenas. En esencia, en una resolución bien elaborada, desde nuestro punto de vista, así fue su decisión. Y esta decisión finalmente determina, con los argumentos que sí recomendaría para mayor interés, los vieran ustedes y leyeran la sentencia completa. Vale la pena, definitivamente vale la pena que la vean. Y para que vean dos cuestiones. Una, la naturaleza de la forma de presentación del amparo, el contenido del amparo en sí mismo y de los argumentos que se esgrimieron. La forma de tomarlos el juez de distrito, de abordarlos y resolver. En una forma, también hay que decirlo, ¿lo podemos decir? Inusual, no es frecuente. No es frecuente que se haga este ejercicio, vamos a decir, desde la posición ideológico-jurídica en un juez de distrito. Vamos a decir, por la novedad, etcétera, por la temática específica, no es frecuente. Hay un buen tratamiento desde nuestro punto de vista, porque coincide con el voto particular. No fue particular. No, pero en realidad sí. Destaco, señala que respecto al dictamen de tal emitido por la Dirección General de Impacto Riesgo Ambiental, debía declararse inconstitucional por no haber sido emitido conforme a la fracción 20 del artículo 27 del Reglamento Interior de la Semarnat, vigente en el momento de la presentación de la solicitud. Argumenta que la Dirección General de Impacto del Riesgo Ambiental debió tomar en cuenta las opiniones vinculantes del Instituto Nacional de Ecología, de la Comisión Nacional para Conocimiento del Uso de la Biodiversidad, quienes a sus respectivas opiniones consideraron declarar inviable la solicitud, la habíamos señalado y la habíamos destacado, y decidió otorgar el amparo para los siguientes efectos. 1. Dejar insubsistente el permiso otorgado a Monsanto. 2. Para que proveyeran lo necesario a fin de que se llevara a cabo la consulta pública a las comunidades indígenas a través de los medios idóneos. Y 3. Una vez realizada la consulta, resolvieran con libertad de jurisdicción sobre la solicitud presentada por Monsanto. Esto definitivamente motivó la promoción del recurso de revisión que finalmente llega a la Suprema Corte por la temática constitucional planteada, y para efectos de tiempo la sintetizo y llega a la siguiente determinación la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia. Resolutivo primero, se modifica la sentencia recurrida. Segundo, se sobresee en el juicio de amparo respecto a las asociaciones tales y tales. Y tercero, la justicia de la Unión ampara y protege, da los nombres de los quejosos, hasta el momento en que la Comisión Íntegra a los cuales pertenecen respecto a los territorios ubicados en tal lugar, todos en el estado de Campeche, hasta el momento en que la Comisión Intersecretarial de Bioseguridad de los Organismos Genéticamente Modificados y la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas lleven a cabo la consulta a las comunidades indígenas a las que pertenecen las personas físicas quejosas, según los parámetros establecidos en esta sentencia. En esta sentencia de la Corte, en principio, modifica la resolución del juez de distrito, considerando que sí hay interés jurídico, que no hay interés legítimo, da las razones para considerarlo como interés jurídico. Esto es suficiente para que entren a analizar, analizan la legitimación de las personas morales, en fin, y llegan a esta decisión con este tema que nosotros consideramos que es importante, la determinación de que se haga la consulta en función de las argumentaciones que tiene en su reconocimiento de comunidad indígena, en su reconocimiento de la aplicabilidad indispensable del convenio 169 de OIT, y determina para que esto se haga. Desde luego, algunos consideramos que no era suficiente. Y decíamos hace unos minutos, en relación con la variedad de votos que pueden emitirse
o sea, en la tipología de los votos hay una gran complicación, no es nada más estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo, o sea, y si estoy de acuerdo, pues un voto con el proyecto, con la mayoría simple o calificada que sea, hay votos de mayoría simple, hay votos de mayoría calificada, hay votos concurrentes ¿con qué? Con el resultado, estoy de acuerdo con lo que se resolvió, pero no en la forma en que se abordó, o no como se llegó, o porque quedó corta, o porque le sobró. A lo mejor estoy de acuerdo con la decisión, pero con argumentos determinados no, ya no es concurrente, ya es un voto con salvedades, estoy de acuerdo con lo que se dicen, menos con el párrafo primero y el segundo de tal manifestación. Para integrar un voto, un criterio precedente o con suficiencia para integrar jurisprudencia, si es un voto que ha sido de mayoría aún calificada, las consideraciones de ese proyecto tienen que tener una mayoría para que tengan la fuerza de ser el criterio jurisprudencial o bien el criterio que sea el precedente. Podemos estar 8 de acuerdo, pero con 8 razones diferentes. Estoy de acuerdo con eso, pero somos 8. No es el caso. No digo que no pueda hacerlo o no me acuerdo de que sean 8 razones diferentes. Pero sí pueden ser 4 y 3, etcétera, etcétera. La mayoría del criterio, dentro de la mayoría que sirvió para resolver el asunto, es la que va a regir el criterio imperante, la que va a ser el precedente. Allí habré de decirles que hay mucha madurez en los cuerpos colegiados para saber que es necesario que yo dé mi voto a favor con el criterio mayoritario y que lo reserve a un voto concurrente en lugar de estar con esa medida, deje una salvedad, pero que sea lo suficiente para que integre el precedente o para que integre la fuerza de un criterio jurisprudencial, independientemente de que se haya resuelto en mayoría. Les digo que no es fácil, no es fácil. No es fácil como nada en la vida es fácil, cada uno tiene sus lenguajes, sus formas, su tipología, y todo esto obviamente se va enriqueciendo y va siendo más allá de un estoy a favor, estoy en contra y haré voto particular. ¿Sí? Todo lo que ustedes oyen, voy a hacer un voto con salvedades. El tuyo es concurrente, no es con salvedades. El tuyo es con salvedades, sí, pero nada más con el apartado 5 y el 6. Es toda una ciencia saber qué se resolvió, cómo se resolvió y qué fuerza obligatoria tiene. ¿Sí? Pero todo es siempre basado en la buena fe, en el buen criterio y en el compromiso que se tiene con lo que se está haciendo. Bien, en ese sentido, yo voy a tratar de hacer una lectura rápida del voto concurrente. ¿Por qué? Y yo voy a explicar aquí, nadie me había pedido explicación de esto, ni me la han pedido ustedes, pero yo la voy a dar. ¿Por qué hice un voto concurrente si estuve de acuerdo? Sí, pero estuve de acuerdo, pero no en que se hubiera modificado por la sala, en esa mayoría, el concepto de interés legítimo que había abordado el juez de distrito. Yo sí convenía y convengo que había un interés legítimo que era el que definitivamente abría la posibilidad de una consulta integral. Si era interés jurídico, no, ya no, o cuando menos lo complicaba. Entonces, yo sí estoy de acuerdo con el resultado, estoy de acuerdo que haya una consulta, pero no estoy de acuerdo en entrarle por el lado del interés jurídico. Habré de decirles que sí resiste el interés jurídico para entrar en el asunto, pero para entrarle a este asunto, que es a lo que me refería también en un principio, el caso concreto, aquí debe darse el interés legítimo y irnos al interés legítimo, hacer el control de convencionalidad como lo hizo el juez, es decir, esto sí lo inaplico, yo no voy con este apartado, me voy con el otro apartado de la nueva ley, aunque haya sido el anterior, y entro así con interés legítimo. ¿Por qué? Porque lo abro. Yo no sé si eso se lo pensó, pero yo creo que sí lo pensó. Lo abre y por eso hace en el resolutivo la decisión de la consulta integral a todos aquellos que tengan abejas, a todos aquellos que tienen esta misma situación, etcétera, que participen de esto, sí tienen este interés legítimo, se colocan precisamente en los extremos de las definiciones que ha venido inclusive dando ya la Corte, construyendo de interés legítimo. Pero en este caso, y tratándose de grupos indígenas, etcétera, donde la cobertura debe ser diferente, tienen una protección reforzada, lo sabemos.
tienen una protección reforzada, los criterios son reforzados en función de ellos, porque son ellos, y así se determina nacional e internacionalmente. Aquí se van conjugando los dos criterios, los que van en tránsito nacionales, pero que ya no son los internacionales, sino derecho interno, porque ya dijimos que sí, que nos obliga, que reconocemos la obligatoriedad. Entonces ya, ¿qué tiene que ver la Corte? No, ya no es la Corte, ¿qué es la Corte? No, es nuestra. Eso que se dice como expresión a partir de las reformas constitucionales en los mismos jueces interamericanos no es discurso. Trabajo, sangre, sudor y lágrimas, va a costar que se entienda y se asuma. Pero para nosotros nos obliga esa jurisprudencia por disposiciones constitucionales e interpretación de la Suprema Corte. No son criterios orientadores, son criterios obligatorios, nos vinculan. Y todos los criterios que hay en materia de tratados internacionales tienen la misma eficacia normativa. No nos peleemos por jerarquía, pero no hablemos de jerarquías, no duele. Eficacia normativa idéntica. Tienen igual eficacia normativa, igual a la Constitución, son Constitución, son derecho interno, no nos peleemos. Esto es lo que se tiene que aplicar, esto es lo que tenemos que hacer. ¿Dónde estaba nuestro punto de vista? No se hable exclusivamente, no se hable de interés jurídico. En el caso opera el interés legítimo. La otra parte del disenso, los efectos del otorgamiento del amparo. Los efectos son modificados por la segunda sala y los constriñen exclusivamente a una comunidad, a las comunidades exclusivamente que accedieron. Y vamos a decir, ese era el efecto negativo de no haber tomado el interés legítimo como tal. Por ser interés jurídico nos vamos a esto y lo constreñimos, pero allí empezaron algunas, desde mi punto de vista, algunas inconsistencias hasta procesales, porque estás modificando en perjuicio, ya lo tienen, pero estás diciendo esto, pero no nos peleemos por eso, por esos temas. Vamos a la cuestión de los efectos que no debieron ser así limitados. Tengo 3 minutos que vamos a hacer que luzcan. Ojalá que en 3 minutos pueda hacer esto. ¿Qué alcance debió haber sido? Pero mejor se los platico. Sí, porque el voto, perdón, aquí no es mi voto, no, sino por qué se hizo y ya, ahí está. Entonces simplemente decir por qué se emitió así. El primero, por el primer tema, en tanto interés legítimo. Tenemos todas las herramientas para que esto sea interés legítimo, con toda la consecuencia que en el caso concreto es benéfico para los que están actuando en este asunto. En esta cuestión del alcance. En el tema del alcance, el alcance que se debió haber dado en relación con la consulta y que también después hubo alguna inquietud en el sentido de los términos de la consulta, porque en los términos que se señalan, sí se dan los estándares de la consulta, pero ha habido inquietud en relación a eso. No nada más es consulta, sino consentimiento, debe ser consulta, consentimiento. Yo digo, ahí es una cuestión simplemente de fraseo que se está haciendo para efectos de seguir pescando una inconformidad, en tanto que la consulta tiene como fin obtener un consentimiento. Para eso se hace la consulta. Y a partir de allí ya hay las consecuencias para emisión o no emisión. Los estándares tienen que ser antes informada, seria, profesional, todos los atributos que tienen, que si nos vamos a las cuestiones doctrinarias, a veces nos señalan 4, a veces nos señalan 6, otros 7, etcétera, o las mismas decisiones. Pero aquí lo importante es, desde el punto de vista de la Declaración de las Naciones Unidas sobre Derechos de Pueblos Indígenas, nos están diciendo, tienes que realizar una consulta a fin de obtener su consentimiento libre e informado. Y acá se dice, una consulta libre e informada. No, el consentimiento es el que debe ser libre e informado. Y para eso haces una consulta. Te pregunto, vamos a hacer esto. ¿Estás de acuerdo o no estás de acuerdo? Un sí o un no. No importa que digan no, no me digas el no así nada más, dime no, ¿por qué? Porque hay otros casos en los megaproyectos donde inclusive está presente ahí gravitando la figura del consentimiento obligado, donde
donde hay elementos, pero ¿a quién le toca probarlos? Es al inversor, es al Estado, son situaciones que se están trabajando, son situaciones que se están manejando. Si hay criterios, el juez tiene que jugar ahora a eso. El juez tiene ahorita oportunidad en las manos de dirigir, orientar, etcétera. Ya está en tránsito esta consulta, ya hay recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos en ese sentido, donde también abre la consulta y entran por su lado, y hay un cumplimiento de sentencia. Esto se va a abrir a una consulta amplia, definitivamente va a una consulta amplia. Pues todavía siguen los resultados, van a ver qué resultados. El juez puede tener ahorita una aplicación de dar efectos generales, ojo, no efectos particulares a la resolución como lo hizo la segunda sala, en la aplicación, ¿con base en qué? Criterios del propio alto tribunal, donde le ha dado en determinados casos específicos, en cuestión de situaciones fácticas, un efecto amplio, el beneficio al mayor número de personas, no nada más a los quejosos. Eso es darle efectos generales a una decisión con aparente emisión relativa en cuanto a los efectos de la sentencia. Lo pueden hacer. Hay muchas cosas que hoy se pueden hacer. ¿Cuál es la razón de la emisión de un voto concurrente? Precisamente que queden ahí sembradas, no riñen con la decisión, simplemente le dan otro alcance, otra visión, en el sentido, a mí me hubiera gustado que fuera así. Entonces no estoy de acuerdo contigo. Yo creo que así debió ser, así se hizo el voto, así hay que ser. Esto finalmente concluyo. De veras, muchas gracias por estar con ustedes. Es una cuestión de trabajo por hacer. Estamos, si se vale decir, en un modelo para armar, y estamos trabajando todos en eso. Pero aquí hay una cosa que es muy importante, la buena actitud y la buena fe de todos. No ver el cómo no, sino el cómo sí, pero todos. Porque a veces parece que, pues aunque me digas así, pues no. No, vamos a buscar juntos una solución. Para eso se abren las cosas, para eso están, en función de que, es que no se negocian los derechos, no, ahí están. Vamos a ver cómo operan, cómo las hacemos que sea lo mejor para que esto pueda transitar, pero es una obligación de todos. Muchas gracias, perdón. Perdón, Alejandro. Por su participación. Sin duda es un tema muy relevante en nuestro país. Sabemos que incluso a nivel mundial hay una lucha, una discusión respecto al uso de transgénicos en alimentos y, digamos, una lucha en contra de este tipo de empresas como Monsanto. Resaltaría mucho de la participación del ministro la contextualización dentro de nuestro Estado, cómo a pesar de que es una preocupación a nivel global, en cada estado se aplica de forma distinta de acuerdo a los contextos, a las violaciones, a las situaciones que vive la población y a la forma en que la legislación y en general la estructura estatal permite la aplicación interna de estándares internacionales en la materia. Bueno, ahora pasaremos a la segunda parte de esta mesa con Alejandro Castañón Ramírez. Lo presento brevemente. Él inició en 2002 su carrera judicial, ocupando cargos en diversos juzgados y tribunales. Es cofundador del Centro de Mediación y Arbitraje Miguel Villoro Toranzo y actualmente se desempeña como coordinador y secretario de Estudio y Cuenta de la ponencia del ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo. En este puesto se encarga del dictamen de asuntos, elaboración de proyectos y la coordinación y administración de la ponencia en términos generales. Bienvenido. Gracias. Muchas gracias a todos los que asistieron al foro, gracias a los organizadores. Y señor ministro, pues es un privilegio estar con usted compartiendo este panel. Es alguien que admiro y respeto mucho. Bueno, a mí me corresponde tocar el tema del caso Acueducto Independencia. Traje una presentación que ahorita la vamos a poner. Quiero comentar que esto lo tuvo la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el año 2012. Es un asunto en el cual pues ya se ha comentado con varios expositores. La comunidad yaqui alegó el derecho a la consulta por el hecho de que se hizo la construcción y ahora está operando el acueducto Independencia.
¿En qué consistió el proyecto? El proyecto es una construcción de un acueducto de 135 kilómetros para dotar de agua a la población de Hermosillo. Hermosillo tiene una población aproximada de 700,000 habitantes y el proyecto, como estaba planteado en la manifestación de impacto ambiental, pues tiene la intención de extraer agua del río Yaqui, específicamente en la presa El Novillo, que tiene un volumen de extracción de 75 millones de metros cúbicos al año. Es más o menos la gráfica del proyecto. El proyecto pasa por 5 ayuntamientos o municipios hasta llegar a la presa Abelardo Rodríguez, donde se capta ahora sí que el agua necesaria para la ciudad. Este es un poco el sistema de presas que tiene el estado de Sonora. Arriba tenemos la presa La Angostura, en la parte de en medio está la presa El Novillo, de donde se está partiendo el proyecto. En la parte baja está la presa Boyanchic y en la parte de hasta abajo se ve que está el Valle del Yaqui, que es donde se ubica la comunidad Yaqui. ¿Puedes continuar? En relación a este aspecto, me gustaría exponer un poquito sobre los antecedentes de la comunidad. Es un asentamiento que incluso dicen que llegaron antes de los aztecas y los toltecas a la cuenca del río. Se dice que los yaquis, pues cuando llegaron los españoles mantienen su independencia, pero reconocen a la corona española. Inician una labor de evangelización los jesuitas hasta 1767, donde son expulsados de varias colonias, de las colonias españolas, francesas, portuguesas, por abusos a las propias comunidades coloniales. Es interesante que desde 1623 se crean los 8 pueblos yaquis, que actualmente continúan en su diferenciación y en su división geopolítica. En 1825 ellos no participan propiamente en la independencia, pero sí llevan a cabo un intento de independencia junto a otros grupos o comunidades yaquis. Lo que obtienen en ese momento es que el gobierno les dé autonomía y se le permita la regulación de sus propias leyes y costumbres. En la época pre y post revolucionaria, en los yaquis, el territorio yaqui se ve afectado, existe una marginación a la comunidad, se empiezan a ver algunos movimientos del territorio hasta que llega 1937, donde el general Lázaro Cárdenas le otorga un título de propiedad para y explotación de agua. Ahí se les reconoce ya su territorio, se les ubica y se señala. Si quieres vamos a la siguiente lámina. Ahí, este es el plano original de 1937, donde se les ubica arriba del margen de la cuenca, y toda la parte de arriba que está como sombreada es la parte que tenían para su explotación agrícola. Posteriormente, en el 1940, que este antecedente lo hago de relevancia porque este es el título con el que ellos vienen al amparo. Ellos presentan esta resolución presidencial en la cual le otorgan hasta la mitad del caudal que almacena la presa La Angostura. La presa La Angostura, ahorita lo comentamos, es la presa que está hasta arriba de Sonora. Lo interesante es que, pues evidentemente, era la que se estaba construyendo en la época en que se determina esta resolución, y por eso se determina que le dan hasta la mitad del almacenaje de la presa, y se le establece que el derecho de uso será a partir de la explotación que haga de sus tierras, que pudiera ir abriendo poco a poco a lo largo del tiempo. Es un poco la gráfica de cómo se fueron evolucionando las presas. La presa La Angostura es la que les comentaba, estaba hasta arriba, estaba en plena construcción, y fue una reivindicación que hizo el Estado en relación a la comunidad yaqui. Posteriormente se crean la segunda, que es la Obianchi, que pudiera ser la que está más cercana a ellos, pero bueno, el título se mantiene y hasta la fecha el que demuestra la explotación es que les comento. Y posteriormente la de 1965 es de donde está operando este acueducto. Ahora un poquito tomando en cuenta estos antecedentes, me gustaría exponer cuando la comunidad yaqui llega y presenta el juicio de amparo.
viene ya autorizada el impacto ambiental y la operación y construcción del acueducto. La autoridad manifestaba en el impacto ambiental que no había un daño o afectación derivado de esta explotación por la ubicación geográfica de la comunidad. Al final de cuentas, ellos comentaban, o parte del análisis que ellos hacían es que esos 75 millones, bueno, se autorizaron 50 millones de metros cúbicos. Esos 50 millones se estaban tomando de otras concesiones que ellos habían obtenido su caducidad. Estuvieron hablando con pueblos ribereños, de comunidades ribereñas que tenían títulos de concesión, y ellos les otorgaron el consentimiento para que se dejaran de explotar, y esa era la justificación del Estado para decir que no había una explotación mayor al caudal. Simplemente era una traslación del recurso hídrico a la zona de Hermosillo, donde justificaban la necesidad de agua potable. Es interesante exponer que este amparo lo presentan en 2011. Estamos antes de la reforma de la ley de amparo. Estamos bajo la figura del interés jurídico. El interés legítimo no estaba propiamente en funcionamiento, y entonces existieron dos temas muy destacados de la resolución: el tema de la legitimación o cómo se acreditó la comunidad el derecho para poder presentar la consulta, y propiamente el derecho de consulta. En el tema de legitimación, las autoridades, las personas que vinieron al amparo se ostentaron autoridades tradicionales y también se ostentaban parte del grupo indígena. Aquí la resolución se hizo una diferenciación entre autoridades tradicionales, porque ellos presentaron solamente para demostrar su interés jurídico unas copias de otros expedientes, donde en esos expedientes ellos les habían dado el reconocimiento ante el Tribunal Agrario, algunos amparos que habían promovido ellos, incluso no todos de ellos, había 2 o 3 personas que no estaban dentro de ese número de esas personas. Entonces, ante esta cuestión, teníamos la disyuntiva de tener la claridad necesaria de que realmente estuvieran representando al grupo como autoridades tradicionales. Como sabemos, ellos se rigen por usos y costumbres, y al final de cuentas necesitábamos cerciorarnos de esta cuestión. Sin embargo, a pesar de que no se les dio ese reconocimiento por la falta de documentación y efecto de no retardar más el procedimiento, lo que se optó fue buscar el camino de la autoascripción. ¿Qué es esto? Pues el hecho de que los propios comunidades indígenas, los propios indígenas que llegaron a ostentarse como autoridades tradicionales, pues no estaban demostradas, o ellos estaban autoascribiendo, autoseñalando con carácter de indígenas. Así, pues atraía las referencias que se utilizaron en la sentencia para esta cuestión. El artículo 2, que establece en el 3er párrafo la conciencia de su identidad indígena es el criterio para determinar quiénes son los que aplican a quiénes se les aplican las disposiciones. Ante estas faltas de previsión, lo ha sostenido la Corte, se debe atender a este principio de autoseñalamiento como indígena, y solamente en caso de duda o en caso de algún elemento que pudiera poner en duda esta calidad, es cuando se deben de hacer este tipo de reconocimientos o de investigaciones. Sin embargo, en este caso, pues estaba más que claro que ellos tenían esa calidad, y ahí sí utilizamos estas pruebas o estos documentos que nos hicieron anexando, donde ellos se habían estado ostentando como indígenas desde mucho tiempo antes. Entonces, eso nos ayudó para darles el carácter de grupo de participantes o miembros de la comunidad. El siguiente. Y entonces entramos a lo que sería el convenio de la OIT, el 169. En el convenio de la OIT, cuando habla de todos estos derechos que ya se ha hablado, el derecho a la consulta, el derecho a la protección de los recursos naturales, el derecho a la protección de la propiedad, el artículo 12 señala que la defensa de estos pueblos puede hacerse personalmente o bien por conducto de los organismos representativos. Así, avalamos la representación de estas personas, y fue posible que pudimos entrar al tema propiamente de fondo, que fue la consulta.
En el tema del derecho a la consulta, pues ya se ha comentado, creo que sería reiterativo volver a señalar de dónde se nace este derecho, que es el artículo 2 constitucional, el convenio de la OIT, sigamos. Los dos criterios internacionales que se utilizaron principalmente, pues también ya se desarrollaron en este foro. Si quieres, continúo. Y bueno, entramos ya propiamente a cuáles son los elementos que debe tener la consulta, pero cómo los aplicamos en la sentencia. El problema mayoritario que tuvo la resolución es que ya estaban operando el acueducto, no hubo consulta previa, la autoridad determinó, se trató de plantear una defensa diciendo, bueno, cuando se hace el impacto ambiental, hacemos foros, invitamos universidades, académicos, damos información a los ayuntamientos, hay municipios en los que fuimos donde están ubicadas estas comunidades, y esa era principalmente la forma en que ellos trataban de demostrar que había habido una consulta. Sin embargo, pues esto no se determinó así porque pues obviamente el instrumento internacional y la protección que tienen estas comunidades debe ser con todos estos principios que ya se han tocado, la buena fe, que sea informada adecuadamente, culturalmente adecuada y que tienda o pretenda el consentimiento. Como comentaba, el carácter previo pues estaba ya operando, entonces pues se llegó a cuestionar qué efecto podría tener. Al final de cuentas, pues ya estaba operando. Sin embargo, pues como lo hemos visto en todos los casos, no por ello se exime el hecho de que se realice la consulta, se involucre y se llegue a una determinación sobre la viabilidad o no del proyecto. En este sentido, creo que es muy interesante porque se había estado haciendo el cuestionamiento, y lo escuché hace un rato, de por qué no se ordenó la suspensión si ya se estaba mandándola a consultar. El expediente y la materia de nuestro asunto, que es precisamente lo que estábamos analizando, era la consulta, si se llevaba o no se llevaba a cabo en una posible afectación. No teníamos elementos en el expediente para demostrar o para en ese momento determinar que se estaba o se iba a producir una afectación inmediata a la comunidad. Finalmente, el objetivo del proyecto era también la realización de un objetivo constitucional, que es la dotación de agua potable a una comunidad o a una población. Entonces se tuvo que hacer una ponderación de derechos entre la consulta y la afectación de la comunidad ya aquí, y la probable afectación, y por el otro lado el beneficio que le estaba dando o que producía a la ciudad de Hermosillo el hecho de que se estuviera dotando de agua potable. En ese sentido, la resolución de la Suprema Corte tuvo por objeto que se ordenara la consulta en los términos ya descritos, así como que se recabaran los elementos y todas las pruebas necesarias para poder determinar si existía afectación, de qué índole, hacer todo el análisis que debe de realizarse para poder llevar a cabo estas determinaciones, y finalmente se estableció la salvedad, que es así la llegaron a comentar hace unos momentos, que en cualquier momento de la consulta o antes de la determinación existía alguna afectación a la comunidad, pues tendríamos que hacer la suspensión inmediata de la operación. Pues la intención de esto era salvaguardar ambos derechos, salvaguardar tanto el acceso al agua como el acceso o la permisión de la comunidad de no verse afectada. Pero insisto, en el momento en el que se dicta la resolución, pues difícilmente se tenían todos los elementos que se están desarrollando ahorita al momento de la consulta. Ha habido otros asuntos donde se habla de que la afectación se ve materializada desde el hecho de que ya no está retornando el agua potable a la cuenca como antes se hacía con la explotación de estos pueblos ribereños. Hay otras cuestiones técnicas en relación a la ponderación de que sí es más importante el agua potable para una población que si para la siembra, etcétera, etcétera, etcétera. Pero esos temas son temas que se van a realizar al fondo y en el momento de que ya se determine el análisis completo del impacto ambiental, de la viabilidad de la obra. Y en caso de que se determine que hay una afectación a la comunidad indígena, eventualmente pues tendrían que llegar a suspender o buscar alguna forma de aminoramiento de esos daños. Y así, pues más o menos esto fue la resolución de la Suprema Corte. Estas son las razones por las que en el momento en el que se determinó, yo
pienso que esas fueron, no se pudo llegar a una resolución como mucho más profunda o como más certera pegándole a la operación del acueducto. Y en general, pues ese es todo un panorama más o menos de esta sentencia. Muchísimas gracias por la participación. Estamos viendo si hay preguntas del público. Vamos muy bien de tiempo, entonces en esta ocasión sí se puede abrir el micrófono para preguntas. Bueno, hasta el momento tenemos 2 preguntas que van dirigidas al ministro, entonces no sé si gusta que yo se las lea o prefiere que... Adelante, por favor. A lo mejor se las voy a pasar, El problema es a veces Sí, aquí entramos a una etapa que cuando uno es juez en activo siempre y participa en un evento como estos, se suele decir, entramos a la fase de preguntas y evasivas. Porque muchas veces es un caso concreto que está por llegar o va a llegar o algún día llegará. Entonces realmente el compromiso de criterio siempre está vigente. Ahora la duda es si esto sucede aquí ahora sí o no. Ahorita les digo. Si en el caso de los apicultores contra Monsanto, el haber reconocido el interés legítimo implicaba que se hubiera... Aquí ya entramos en este problema, esto lo pensé, los tiempos del verbo. Porque aquí es como, pues el hubiera, el había, etc. Pues ya entramos a la conjetura, ¿no? Auténticamente, y más en el caso concreto, están poniendo el caso concreto. Apicultores contra Monsanto, el haber reconocido el interés legítimo implicaba que se hubiera reconocido a las personas morales, indígenas, etcétera, etcétera, como sujetos del derecho indígena. Pues ese es un tema que habrá de resolverse el que lo tenga que resolver, auténticamente. Es todo un caso. En el caso sí hubo una decisión que no la tenían, ¿no? Dijeron, no, vámonos a las puras personas físicas, las morales no. Sí tienen derechos fundamentales, cuidadosos, ya no el derecho humano, es el derecho fundamental, las personas morales, etcétera, etcétera. Aquí hay algunas iniciales que sí no identifico, como sujetos del derecho indígena. Entonces, aquí a doña Guadalupe Espinosa le podríamos decir que, pues, yo siento que sí había una inquietud en ese sentido, porque el juez de distrito lo vio completamente, dijo a todos, ¿no? ¿Sí? Pero ahorita el caso es que eso está expresamente determinado. En el caso concreto así, no, entraron exclusivamente las personas. Sí, se sobreseyó. Eso está resuelto. En su opinión, ¿qué es lo que obstaculiza que los jugadores en la protección de derechos humanos? La Suprema Corte publicó los protocolos que parecen no existir cuando uno lee la sentencia del propio máximo tribunal. ¿Por qué? Es lo que decimos todos. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Esto se inscribe en una problemática general, vamos a decir. Es el tema de ir incursionando en la adopción de lo nuevo. ¿Qué es lo nuevo? Pues ya todas estas nuevas obligaciones, esta nueva forma, vamos a sintetizarla así, nueva forma de leer la Constitución, de entender la Constitución hoy, en este nuevo régimen constitucional, donde tienen un lugar destacado los derechos humanos, su protección a partir de las propias normas constitucionales. Hay que leerlo esto de manera diferente. Ahora, no es fácil para los juzgadores. En el antes, el después, en la forma, en la extensión, etcétera, se trata sí o no de un derecho humano, todo es derecho humano en función de los tratados internacionales, por ejemplo. Tratados internacionales en materia de derechos humanos. Es toda una corriente. Y lo busca uno en la Constitución y no distingue. Entonces, no nada más lo de derechos humanos, sino todo lo que aparezca en un tratado internacional o una norma
con ese carácter, hasta dónde llega la amplitud. Volvemos. Muchas de las cuestiones no es obstáculo de que no quiero porque no lo quieren, no, son interpretaciones. Auténticamente estamos ahorita en este juego y refuego de interpretaciones, nada en automático, es toda una construcción y, si me permiten, muchas veces van las propias normas probando su eficiencia. ¿A través de qué? A través de la aplicación, a través de la interpretación, y se van decantando los criterios y van operando, y otras que se van dejando de lado, y otras que se modifican en función de eso, y estamos en este tránsito. No es un obstáculo de sí por sí, de esto no lo tomo en cuenta, no, a lo mejor es una desinterpretación, otra forma de interpretarlo, o a lo mejor esa es una forma de mejor interpretación que la actual, etcétera. Se está en ese tránsito, ¿sí? ¿Cómo garantizar la decisión de un pueblo indígena en casos en los que no están de acuerdo con la siembra del transgénico? Volvemos. No es tan fácil. A esto me refería cuando las preguntas evasivas, porque no hay solución concreta. O es una solución concreta desde aquí, no, a lo mejor aventurada, no sería informada. Aquí sí necesitaríamos mucho más datos para tener una respuesta efectiva para esta pregunta. ¿Cómo garantizar la decisión de un pueblo indígena en casos en que no están de acuerdo con la siembra de transgénicos? Esto pareciera que frente a un café sí lo podemos platicar, etcétera, etcétera, pero en este foro no le faltaría el respeto. Muchas gracias. Le doy la palabra a Alejandro Castañón para sus preguntas. Bueno, aquí la primera que me llegó señala: ¿por qué no se ha podido ejecutar la sentencia de la tribu Yaqui? ¿Qué ha pasado para que no se haya podido implementar en la operación y la construcción? Pues digo, es algo que yo no estoy muy cercano, seguramente habrá personas que puedan señalar algo más. Cuando yo recientemente se resolvió este asunto, tuve algún acercamiento con los abogados que llevan la defensa, y decían que mucho del problema que habían estado para hacer la consulta es el tema de los usos y costumbres de la propia comunidad. Son 8 pueblos, entiendo que tienen ciertas condiciones para poder celebrar a las asambleas, tienen que la conjunción con las autoridades no había sido fácil. Después de eso fue hace 3 años, la verdad no podría contestarles más allá de este tipo de cuestiones. Creo que se ha complicado un poco. Sé que hay algunos procedimientos en cuanto a la ejecución del amparo, en el que me parece que acaba de llegar a la primera sala una solicitud de que se atraiga ese procedimiento de ejecución. Entonces, pues ahora se está dando más movilidad, pero supongo que ha sido muchos factores, entre que la autoridad no ha podido concretar realmente estos lineamientos que se dio en la sentencia, aunque lo desconozco porque el asunto se lleva en el juzgado de distrito. Y otro punto que se me está preguntando, creo que en varias preguntas, es el tema de reparación. Dicen que por qué no se hizo una reparación integral a los yaquis en relación al tema de la consulta. Bueno, de acuerdo al juicio de amparo, la reparación fue en el momento en el que se les diera el acceso a esta consulta y se permitiera el ejercicio de este derecho. Ahora, hay otras reparaciones que ha establecido la Corte Interamericana y que también pudieran haber sido materia de análisis en la sentencia. Sin embargo, solo para poner en contexto antecedente, hace poco acaba de resolver una atracción, o se está resolviendo una atracción la primera sala sobre el tema de estos estados que no establecen el matrimonio de personas del mismo sexo. Y uno de los puntos a resolver o analizar es el tema de las reparaciones, si se puede hacer algo como lo está haciendo la Corte Interamericana más allá del caso específico. A la fecha, la Suprema Corte ha mantenido una postura muy vinculada al tema del perjuicio personal y directo y sobre los aspectos que ha tenido el conocimiento. Sería muy loable y algo que se está, como decía el ministro Silva Mesa, que se está construyendo poco a poco. En estos momentos, pues apenas está empezando a visualizar este tipo de posibilidades y
espero o que poco a poco pudiéramos empezar a hablar de otro tipo de reparaciones o otro tipo de integraciones, aunque reitero, el tema del amparo en el momento en el que estábamos y con los elementos que se tenían, pues no podíamos nosotros hacer una aseveración del daño o no daño, ¿no? Y tengo una pregunta más que está dirigida a ambos. Bueno, en realidad hay una más para ti, pero si quieres primero planteo claro, la que es conjunta. Desde su amplia experiencia, ¿cuáles son los mayores obstáculos del Poder Judicial para pronunciarse sobre este tipo de proyectos? Que no lleguen. Que no lleguen. Es un tema del litigio. Sí, y de tiempos. Por eso es que no ha sido frecuente, pero ya llegarán. Vamos, si llegan. O el ejercicio que ha hecho, por ejemplo, la primera sala y la segunda sala a veces se siente rezagada en estos temas, pero es una cuestión natural por su materia de conocimiento, pero no es absoluto. En cuanto tiene oportunidad, jala lo que puede jalar, vamos a decir, por así expresarlo, a diferencia de la sala por la materia de conocimiento que tiene. ¿Sí? La materia de conocimiento de los asuntos penales y civiles son totalmente vivenciales y que han dado la oportunidad inclusive de abrir en la materia penal y en la materia civil, en los temas familiares, toda una corriente, pero una corriente jurisprudencial importantísima. La segunda sala tiene temas administrativos y laborales, son de otro orden, pero también están involucrados derechos fundamentales, derechos humanos también, y cuando tiene oportunidad atrae los asuntos, pero es difícil salir a buscarlos, o bien cuando llegan y tocan la puerta, o bien cuando lo proponen los órganos, como fue en el caso de Soya, bueno, cuando hay interpretación constitucional directa o preceptos que así lo han ameritado, que se determina la posibilidad de que se conozca, pero no es un obstáculo en función de una resistencia que se tenga. Asunto que llegue, asunto que tenga el mérito, se resuelve en la Corte. Pero ese es mi punto de vista. Sí. Desde su amplia experiencia, ¿cuáles son los mayores obstáculos del Poder Judicial para pronunciarse sobre estos proyectos? Pues yo, por mi experiencia personal, yo creo que es la falta de especialización y la conciencia que debe de tener, creo que el juzgador en cierta manera, que creo que poco a poco estamos acercándonos mucho más y es más común este tipo de asuntos. Creo que pues digo, todos estos temas que estamos hablando son recientes, son aspectos que antes ni siquiera había, pues estaban en debate o había posibilidad de analizarlos, ¿no? Creo que el derecho de las comunidades indígenas siempre había sido, pues, en cierta manera un poco puesto a segundo término y en este momento está funcionando diferente. Para este tipo de resoluciones, pues evidentemente implica muchísimos aspectos, desde el conocimiento de la propia comunidad, desde el conocimiento de cómo está constituido su territorio, cómo ven a los recursos naturales que tienen, su conexión con las tierras, todo ese tipo de cuestiones. Creo que para el Poder Judicial ha sido pues, un tema que poco a poco ha permeado, pero también poco a poco ha sido posible ir adentrándose, ir mejorando, ir avanzando en ese tipo de criterios para hacerlos más garantistas, ¿no? Porque lo quiero asociar con una inquietud de la maestra Cervantes, en el sentido del litigio. Yo siento que estos asuntos, y es evidente, solamente ver la construcción de defensa que tienen un asesoramiento de litigio estratégico. Obvio, es obvio. O sea, los planteamientos informados, la línea que tienen. Pongo el caso de hay que ver cómo está planteado, cómo está impugnado, qué se argumenta, etcétera. No dejan cabo suelto. Ve uno el tema del capítulo de los conceptos de violación, pues es exhaustivo, informado, no es de un tratamiento ordinario. Entonces son estos asuntos, muchos llegan por el litigio estratégico, Ahí nada más hay que modular el litigio estratégico, no impedirlo. Pero nada más también, así como nos concientizamos los unos a los otros, también así en este ejercicio, que cada quien tiene un desempeño constitucional en el Estado mexicano y a cada quien le tocan cosas.
A los juzgadores nos toca hacer unas cosas, a los postulantes, otros, a los académicos otros, y podemos estar trabajando sobre los mismos temas, pero con actitudes, reitero lo que he dicho, positivas. No se gana todo, no siempre se gana. Y no porque no se abra una puerta ya, esto, y 3 marchas. No, así no se soluciona. Es reiterar, volver con el argumento, etcétera, dar más y mejores argumentos. Hay veces que de este lado tampoco se hace. Pues entonces también hay que ir depurando y concientizando de los dos lados. O sea, este es un trabajo colectivo, auténticamente colectivo, pero con un papel importante el litigio estratégico, definitivamente. Es una cuestión que no puede satanizarse, definitivamente no, en tanto que si se ve con un rasero estrictamente jurídico está bien hecho. Aporta, como aportan en todos los litigios y juegan un papel muy importante los litigantes. Muchas veces la Corte emite criterios y luego se bautizan las tesis. ¿Es el criterio Silva Mesa? No, es el criterio que es un abogado y lo estuvo trabajando y caminó y llegó, se adopta, se le da la forma, se le modula en estos tiempos y ahí queda. Ya no regatea uno el bautizo, ¿verdad? Pero en última instancia fue algo que se estuvo trabajando inclusive en varios asuntos. Hay despachos, hay abogados que se dedican a conseguir, por así decirlo, criterios judiciales. Bancos, instituciones, etcétera, que están trabajando, ya sacamos el criterio, porque a nosotros nos importa esto es que se orienten así, se vale, proponen interpretaciones, etcétera. Aquí jugamos absolutamente todos dentro de la Constitución, con el lugar que nos toca a cada uno de nosotros, pero en este caso, sí, y están llegando cosas que funcionan más porque están más bien hechas, mejor informadas, conducen, van llevando a veces de la mano, otras quieren torcer la mano, no se puede. O sea, no se deja, aquí es de ver quién se deja, ¿no? Tampoco. Pero sí es una cuestión donde todos tenemos que tener, pero es una cuestión de actitud jurídico, ideológico, constitucional de todos. Y aparte, la comunidad yaqui llegan y están convencidos y saben, etcétera, etcétera, pero no lo saben. O hay que también decirles hasta dónde llega su pretensión, hasta dónde puede llegar. Entonces, sí es un ejercicio complicado, pero un ejercicio como este desde la academia, pues vale mucho. Sí. Bueno, pues de esta forma damos por concluida esta sesión y el seminario. Les agradecemos mucho a ambos su participación. Bueno, creo que en esta mesa nos queda claro el papel del Poder Judicial respecto al acceso a la justicia de las víctimas en estos casos de megaproyectos. Les agradecemos a todos por su asistencia y bueno, les pedimos que estén al pendiente de próximas actividades del observatorio. Buenas tardes.